Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez Avelar y soy el pastor de los ministerios Visión de Fe en Guatemala. Estamos muy contentos de presentar a ustedes el quinto año de las porciones semanales. Hemos entendido que Jacob, el discípulo que gobernaba la iglesia de Jerusalén en el año 50, en Hechos 15, envió a los gentiles a instruirse en la disciplina del Señor desde los primeros 5 libros de la Biblia. Presentamos este quinto año con alegría, con gratitud. Espero que lo bendiga. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva porción semanal. Muy contento de recibirles, muy contento de que estudiemos, muy contento de atender ese llamado que hacía el apóstol Jacob a los gentiles que iban entrando en el movimiento de Jesús en el primer siglo. Hemos querido ser muy congruentes con esta demanda que ha hecho el apóstol y por eso estamos transmitiendo a día de hoy estas que son las porciones semanales. Vamos ya en viento en popa para terminar este año. Nos falta un poco más del cuarto libro, la mitad quizás, y el quinto libro y bueno, ya estaremos terminando. Yo quisiera hacer un breve repaso de esta porción de lo visto el año pasado para que usted esté en contexto, porque lo que hacemos es que leemos cada porción y retomamos donde lo dejamos el año anterior. Entonces siempre me gusta crear este contexto. Esta porción, en primer lugar, también es importante decirlo, toma su nombre a partir de Korah, o Core, lo han traducido, un levita que se rebeló en contra de Moisés allá en el capítulo 16. El año pasado nosotros vimos que eh, eh, la historia se va desarrollando en primer lugar cómo Dios manejó la rebelión, pero luego cómo también Él fue el que quiso respaldar la elección y la elección exclusiva de Aarón, porque iba a representar que el perdón de pecados o la reconciliación de Dios también iba a ser únicamente por medio de una forma, y es Dios, nuestro Señor, devenido a la tierra. Hicimos ese desarrollo el año pasado y dejamos la lectura en el llamado divino a poner las varas de cada casa paterna, quizás recuerde usted, y si no, pues leeremos el contexto para recordarlo. Porque por medio de estas varas, Dios va a elegir quién va a ser el ministro principal de él, es decir, la única vía de reconciliación, la única persona que va a administrar los sacrificios que tienen que ver con perdón. Y como enseñábamos el año pasado, pero no está de más decirlo de nuevo, la única forma porque lo representaba a él, el único sacrificio capaz de perdonar pecados. No hay otra forma de perdonar pecados ni habrá otra forma de perdonar pecados. Vamos a tomar la lectura desde el capítulo 17, versículo 6 de Bemidbar o números en castellano y dice así. Y Moisés habló a los hijos de Israel y a todos los levantados de ellos. Recordará usted que la palabra aquí la han traducido como príncipe, pero son personas que han recibido una responsabilidad, que los levantaron para vivir una responsabilidad. O sea, habló a todos los levantados de cada uno de los hijos de Israel, que eran 12, y le dieron varas. Cada levantado, dice, por las casas de sus padres una vara, y por todas, dice, 12 varas, porque como sabemos son 12 tribus. Y la vara de Aarón estaba entre ellos, por supuesto representando la vara de Leví. Verso 7. Y Moisés entonces hizo descansar las varas delante del Señor en la tienda del testimonio. Y recordamos que lo que Dios va a hacer por medio de esta elección es que va a definir quién será el único escogido para administrar los procesos de reconciliación de Dios, conocidos como sacrificios. Para ello, cada casa paterna, 12 en total, ha tomado su vara, su material, su machete, diríamos hoy, de apoyo, ha colocado su nombre
y Moisés les coloca delante del Señor, es decir, dentro de la tienda de testimonio que tiene dos espacios, el lugar santo, el lugar de la santidad y la santidad de las santidades que han traducido como lugar santísimo, en el cual se encontraba el arca. Esto es ponerlo delante del Señor. A eso se refiere. Recordamos que estos son los rostros del Señor o superficies visibles, tangibles, objetos que representan a Dios, porque Dios no está acá, pero sí que ha compartido algo de su santidad para estar acá. Entonces colocan las varas y todo el mundo se va a dormir. Y veamos qué sucede al siguiente día. Verso 8. Al siguiente día, Moisés entró en la tienda de testimonio. Recordemos que Moisés era la única persona que tenía la opción de entrar cualquier día. Y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había brotado, es decir, había reverdecido y echado botones y había producido flores y almendras. Y esto es maravilloso, porque Moisés se encuentra con que una de las 12 varas ha tenido un brote. Esta palabra es paraj, es decir, es un verbo. En hebreo implica algo que muere, pero que vuelve a tener vida o vuelve a reverdecer. Por eso es que yo he traducido también esto como reverdecer. En este caso, la vara de Aarón, que en algún momento fue parte de un árbol, creo yo en este caso está bien decir que fue de almendro, y que al ser cortada se convirtió pues, en un palo, en algo inerte, algo de apoyo. Ahora es como que si se hubiera conectado nuevamente a un árbol, a una fuente, como que se hubiera reconectado con una raíz y vuelve a salir de tal forma que hay un brote, o sea, un reverdecimiento que echa botones, que produce flores y que produce de alguna forma hasta fruto. Y es que este es el proceso que Dios persigue también el creyente. El creyente es llamado por Dios, es implantada la semilla de la palabra y luego tiene que haber un brote, su vida tiene que, al estar conectado a la verdadera savia, pues tiene que reverdecer, tiene que echar botones, tiene que tener un proceso, producir flores y por supuesto fruto. Y así es como diferenciamos a un creyente, porque está escrito, por sus frutos los conocerán. ¿En qué sentido? Si son no creyentes. Versículo 9, Bemidbar 17:9. Dice Moisés entonces sacó todas las varas de delante del Señor y a los hijos de Israel. Ellos las miraron y cada uno tomó su vara. Quiere decir que todo el mundo va, recibe su vara, las otras 11, la de Simeón, la de Dan, la de Yehuda o Judá, la de Zebulum, la de Isahar, en fin, la de Benjamín o Benjamín, cada quien recibe su vara, pero la vara que llevaba el nombre de Leví o de Aarón, para decirlo de una forma, esta vara es mostrada en evidencia y ha ocurrido un milagro creativo a todas luces. El versículo 12, que no llegaremos a él, em, al final nos dirá qué pasó. Pero antes de esto, vamos a, bueno, yo hablando del 12 y no he leído el 10, leamos el 10 y el 11 porque tienen cosas importantes que enseñarlos. El punto es que todo el mundo ve sus varas, las recibe, incluso Aarón. Verso 10. Y el Señor dijo a Moisés, regresa la vara de Aarón delante del testimonio por guarda, por señal a los rebeldes, hijos de Mary, le puse yo, porque así dice literalmente y es parte de lo que queremos explicar, para que hagas cesar sus murmuraciones contra mí y no mueran. Verso 11. Y así lo hizo Moisés, como el Señor le había dado el orden correcto de las cosas, así lo hizo. Lo primero que quiero que veamos y que usted observe es el nombre del Señor. Cuando usted ve en la Biblia nombres como el Señor, que es el atributo de las cuatro letras, o el nombre de las cuatro letras, Yud, Hei, Vav, Hei, que algunos traducen como Jehová, y que esta Biblia, creo yo que es la de las Américas, traduce como Señor,
Está hablando del atributo de la justicia. Los nombres del Señor, en este caso, no representan una persona, sino representan sus atributos. El nombre Elohim también representa atributos, que es el que traducen como Dios. Pero aquí está hablando desde el atributo de la justicia y Dios pide, porque este es un tema legal, porque Dios no va a negociar entonces que hayan otras formas de salvación, de perdón. Dios pide que se haga regresar la vara de Aarón como ha dicho, al delante del testimonio. ¿Y a qué se refiere con delante del testimonio? Pues se refiere al arca, al lugar donde había reverdecido. Y es que iba a ocupar ese espacio a partir de este momento, frente al arca, como otro testimonio. ¿Por qué razón? Porque Dios ahora en su justicia va a legislar algo, que es precisamente lo que yo quiero hablar. Y le dice, regrésalo por delante del testimonio, es decir, delante del arca, por guarda. Traduje la palabra mishmeret por guarda, porque la palabra mishmeret se refiere a una guardia, a un cerco de protección. Y lo que implica esto entonces es que ¿dónde está el testimonio, el arca o el caporet? Recordará usted, el caporet es la tapadera del arca que va encima, que es donde se colocaba la sangre de una vez al año, cuando entraba el ministro principal. En ese lugar, frente a la voz de Dios que sale de allí, ahora se va a colocar la vara, pero le llama que va a ser un mishmeret. ¿Qué quiere decir eso? Va a ser un cerco de protección. ¿Por qué? Como un testimonio al hijo de Israel común y corriente, porque acá solo lo iba a ver Aarón una vez al año y Moisés las veces que él entrara. Pero era como un testimonio porque lo iban a saber de que las murmuraciones han desgastado a Dios, han desgastado la relación con Dios quizás, y que les han colocado en un lugar en donde Dios puede y quiere borrarlos del mapa. Pero que cuando Dios hable, tendrá presente este testimonio. Esta guarda no es para Dios, no es un cuidado para Dios, es que Dios está dándoles un testimonio de que Él se va a guardar de destruirlos. Por eso también le dice que será por señal, pero no es una señal para Dios, porque Dios no necesita de señales para cumplir su promesa. Es una pedagogía para que esta gente logre entender de una vez y por todas que la gracia de Dios no se juega con ella, que no podemos tener una, una menosprecio de la gracia de Dios y no encontrar una consecuencia. Pero es que Dios no los va a matar inmediatamente y creo que algo de esto hablábamos hace 8 días en la porción anterior. Sí, Dios va a poner eso como testimonio a ellos de que no los va a destruir. Y aunque yo sé que esto se ve como algo duro, es gracia pura, porque no estaba a la vista de todos, estaba a la vista de Dios como dando Él una promesa de vida, una promesa de su palabra. Y es importante entender esto. Para nosotros que vivimos dentro del modelo de la gracia, porque el modelo de la gracia que Dios otorga trasciende el Nuevo Testamento. Es que la gracia siempre fue el modelo de Dios en donde Dios escogió a quien escogiera, no por sus méritos ni por su obediencia. La gracia es entonces un modelo bíblico, pero que exige de aquel que lo recibe un cambio, que exige de aquel que a quien Dios derrocha su gracia o en quien Dios derrocha su gracia, que aproveche esa gracia y que se ponga a trabajar duro en guardar su palabra para no colocarse en una posición dura. Y esa es la razón por que ahora se les refiere a ellos como Bnei Meri, que esta palabra la traducen como rebeldes en la versión que consulté en este año, pero por ejemplo en la Reina Valera 1909 se ha traducido como hijos rebeldes. Y estas son dos palabras, Bnei, que quiere decir hijos de, con un posesivo,
Mientras Mary, que viene del verbo mara, que quiere decir rebelarse, hijos de los que se rebelan. Y esta expresión confirma lo que muchas veces he mencionado en estos estudios, que la palabra hijo o ben en hebreo o benei, hijos de, que es como normalmente se usa con un constructo, no necesariamente está hablando de descendientes genéticos o de mis hijos o de los hijos de alguien, sino que aquí los hijos de la rebelión no es que hubiera una persona que se llama rebelión. No, es que esta es una creencia y un problema que se ha regado mucho en el corazón de los israelitas. Benei Meri o hijos de la rebeldía acá es una forma de Dios de referirse a cada persona que alberga en su corazón rebeldía a Él. Pero es que no es que sean hijos genéticos, es que pertenecen a este grupo. De la misma manera, como hemos enseñado en esta tribuna, hijos de Israel implica los herederos de las promesas de Israel. Y repito, esto no es algo genético necesariamente. Por supuesto que muchos de los descendientes genéticos lo heredaron a lo largo de la historia. Pero de la misma forma como hemos hablado de los hijos de Israel como herederos de Israel, aquí hijos de o Bnei Meri o hijos de la rebelión está hablando como un sistema, está hablando como un problema grupal, como un aprendizaje. Y esto es importante porque nos confirma lo que hemos dicho, que hijos de Israel se refiere a los que heredan el proyecto de Israel y que pasan a formar parte del pueblo de Dios. Y solo hay un pueblo, y que a partir de la venida del Mesías, Él es la única puerta. Así que de la misma manera como tenemos a los hijos de Israel, que somos nosotros, los hijos del pacto de Dios, aquí está hablando de los rebeldes como herederos de ya sea de ellos mismos, de sus padres, de sus maestros o de otras personas que les han inculcado la rebeldía, como hoy suele suceder cuando alguien está inconforme en cualquier grupo, va y envenena a otros. Bueno, este envenenamiento es lo que se estaría llamando hijos de la rebeldía. Moisés al final hace lo que se le pide, pero eh, reconoce que este será el orden a partir de este momento. Y ahí se concluye la acción. Y como lo mencionaba hace unos instantes, ya el verso 12 nos hablará un poquito que lo leeremos el próximo año. Pero lo que quiero que nos quede claro es que cualquiera puede ser Bnei Meri, cualquiera que tenga rebeldía en su corazón, sin que sus padres o sin que haya una maldición generacional, porque no existe tal cosa en la escritura. Soy muy enfático en decirlo, esto es un invento evangélico del siglo XXI. Eh, entonces, un Bnei Meri o un heredero de la rebeldía es cualquiera que permite rebeldía en su corazón, de la misma manera que un hijo de Israel es cualquier persona que Dios llama por medio de Jesús a ser parte de su proyecto. Con esto en mente, entonces yo quiero regresar a leer el versículo 8, que es en el que me quiero basar para terminar la enseñanza de la vara de Aarón y el Mesías. Y el versículo 8 ha dicho lo siguiente: al día siguiente, Moisés entró en la tienda del testimonio y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido o brotado y echado botones y había producido flores y almendros. Y como ya lo mencioné, la palabra reverdecer o brotar acá, el verbo, es el verbo paraj. Y la implicación de esto es que algo, una planta, cualquier que fuera, estaba muerta y ha milagrosamente conectadose con la fuente de algo y recibe vida. Lo que quiero hacer yo es relacionar esta palabra que afectó al almendro, este milagro creativo, vamos a llamarle así, este milagro que hace que la vara funcione como que fuera parte de un árbol nuevamente y que de la noche a la mañana, en menos de 24 horas, eche botones, eche flores, produzca fruto.
porque es algo que está vivo y qué lección podemos aprender de ello. Y buscando en dónde más se encuentra este verbo, me encontré que hay una profecía muy importante y me impresionó que quiero compartirle. Isaías 35:1 y leemos. Se alegrará en el desierto y el lugar seco. Isaías 35:1. El Arabá se gozará y florecerá. Es decir, paraj, aquí está nuestra palabra. Reverdecerá. Como lirio, dice. Y luego el verso 2 lo usa en un futuro tautológico. Al decir florecer, florecerá. Aquí ambas palabras son paraj. Y también alabará y cantará con júbilo. La honra del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Y cuando vemos y leemos esto, tenemos que entender que hay un mensaje escondido, un mensaje simbólico detrás de todo esto. Lo digo porque muchas personas hoy en el Estado de Israel se han tomado de esta y otras porciones para asegurar que lo que se vive en este país, que es muy bueno, que es una tecnología impresionante, es el cumplimiento de esta promesa. Yo creo que no. Yo creo que es muy bueno lo que han hecho y es admirable, pero eso es un esfuerzo humano. Y aquí lo que vemos es que está hablando de que verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Por lo tanto, tanto el desierto como el lugar seco, como el Arabá, que es un lugar árido, que se gozarán y que florecerán, se refieren a personas y que por lo tanto cantarán con júbilo la honra del Líbano dice, que tiene que ver con el altar, les será dada, es decir, el perdón, esto se refiere al perdón, por eso le decía yo, el lenguaje es muy simbólico y no es sino desde el hebreo que podemos entrar a ese simbolismo y también la hermosura del Carmelo y del Sarón y verán la gloria del Señor. Entonces, lo que tenemos que ver y conectar es que hay personas que van a florecer. Hay personas que van a florecer, así como le pasó a la vara de Aarón. Cantarán con júbilo, que la honra del Líbano, es decir, del altar, de el haber sido perdonado, les será dada. Y de la misma manera lo del Carmelo y del Sarón son figuras. Y por eso la última oración de este versículo 2 ha dicho, ellos verán, estas personas verán la gloria del Señor, la hermosura de Dios nuestro. Pero entonces hay que seguir leyendo. Porque en el versículo 3 y el 4 da esa respuesta. Fortalezcan, dice la profecía, las manos ociosas, las manos desanimadas, creo que traducen, pero aquí está hablando de inamovilidad. Esforzar las rodillas que titubean. Decid, dice el verso 4, a los ansiosos de corazón, ve cómo son personas, sean fuertes, no teman. Porque está hablando de paralelismos. Es que estos son el desierto. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son el desierto? Los que tienen manos ociosas. ¿Quiénes son el lugar seco? Los que tienen rodillas que titubean. ¿Quién es el Arabá? Los que son ansiosos de corazón. ¿Y qué hay que decirles a ese tres grupos de personas? Es lo que está señalando el verso 4. Sean fuertes, no teman. Es decir, no es un asunto de mal. Y luego mire cómo dice la última parte del versículo 3. He aquí que el Dios de ustedes viene con retribución. El Dios de ustedes viene. Es decir, la plenitud de los atributos viene con pago. Y luego dice, el mismo, Dios mismo, vendrá y los salvará. Esto es impresionante porque sabemos cuándo Dios vino. Sabemos cuándo Dios vino a salvar. Y lo que el profeta está diciendo es que cuando Dios venga, entonces ese desierto se le fortalecerán las manos, se alegrará, porque va a haber un reverdecer, lo mismo que vivió el almendro. Va a haber un volver a la vida, un regresar, un reconecte a la vida eterna, que se perdió cuando la muerte entró al mundo. Por eso es que
más que florecer, este verbo implica reverdecer. Y como lo mencionábamos, los lugares representan a personas. Pero lo que me sorprendió muchísimo fue encontrar que dentro de esta promesa, porque yo estaba buscando la palabra reverdecer, y lo que me encontré es con que Dios mismo, o sea, Jesús, disminuido, Dios, no un humano, Dios mismo, Él vendría y nos salvaría. Y justamente eso es lo que el Evangelio ha registrado. Por eso nosotros no podemos separar el Evangelio de la Torá. Por eso es que hacemos la lectura en conjunto, porque cuando se los lee juntos, se entiende completamente el mensaje de la salvación de Dios. Por lo tanto, el reverdecimiento acá es una pedagogía de la venida de Dios, pues Él es el único que puede dar vida o reverdecer lo que ya está muerto, o sea, nosotros. Y esto nos lleva a conectarlo con la vara de Aarón. Cuando reverdece es un mensaje de la venida del Mesías, de nuestro Señor y Dios. Y por eso, conectándolo con esta misma porción del año pasado, cuando decíamos que Dios reclamó el sacerdocio exclusivamente para Aarón, eso tenía toda la razón de ser. ¿Por qué? Porque Aarón era un tipo del Mesías y solo él, Dios mismo, disminuido, no su hijo, Dios mismo, en cuerpo, eso quiere decir hijo, esto lo tenemos que ya ir aceptando e ir incorporando a nuestra forma de leer la Biblia. Dios disminuido, venido a la tierra, traería salvación, es decir, traería reconciliación para con él. Así que el almendro o la vara de almendro que ahora está frente al testimonio, volviendo a nuestra porción, es un simbolismo, es un mensaje, es una pedagogía de que Dios mismo vendría y quería reverdecer a quien Él escogiera, a sus creyentes, a sus santos. Pero esto es más impactante si terminamos de leer el versículo 5 de Isaías que dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y como lo registra el Evangelio, por eso le digo yo que hay que leer toda la Biblia junta, porque se explica, no se excluye, se explica. ¿Cómo lo registra el Evangelio? Entonces es que todo esto tuvo un cumplimiento directo. Pues cuando Él viene y empieza a hacer los milagros que hizo, Él abre muchos ojos y sana muchos sordos. ¿Por qué? Porque esta era la señal de que Él había venido. Y usted no puede encontrar una sanidad de apertura de ojos o de oídos antes del Mesías. Vemos lo que dice Mateo 11, capítulo 2. Y oyendo Juan en la prisión, este es Juan el Bautista, los hechos del Mesías, le envió dos de sus discípulos, diciendo, verso 3, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Verso 4, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y el evangelio es predicado a los pobres. No tenemos un registro de alguien más sanando ciegos en la escritura, sordos antes de él. Por lo tanto, Juan, al escuchar los frutos o los resultados o las evidencias del ministerio de Jesús, lo que está ocurriendo, él sabría y conectaría que lo que Dios había dicho en Isaías era el correcto. Quizás Juan tuvo un momento complicado en la cárcel, como todos podemos tenerlo, pero la evidencia era abrumadora. El hecho de que Jesús estaba haciendo esto era el cumplimiento de la promesa de Isaías 35. Tenía que ver, por supuesto, con el reverdecimiento y nosotros hacemos la conexión con la vara de Aarón que reverdeció. El principio es el mismo, el testimonio es para nosotros
y la idea era que cuando Él viniera, que Él mismo iba a venir, nos iba a conectar. Esa vara somos nosotros, los que ahora debemos de producir esos frutos. Juan seguramente murió tranquilo cuando escuchó estas palabras, pero hubo mucho estudioso en la época del Mesías que conociendo esto y viendo esa evidencia, no lo quisieron creer, porque ellos mismos tenían un protocolo, una expectativa distinta de cómo había de ser el Mesías, que no estaba en la Biblia, que se ajustaba a su tradición. Quiera Dios que nosotros podamos quitarnos las vendas de nuestra tradición y que lo único que permee nuestra visión con respecto de Dios, de sus milagros y de su palabra, sea precisamente esta, su palabra. Porque teniendo esa luz, viviremos y viviremos mejor. Usted, querido amigo, hermano, creyente en el Mesías, usted es esa vara. Usted es esa vara que de un día para otro, al ser salvos, bueno, ahora tiene que producir procesos, ahora tiene que producir botones, ahora tiene que reverdecer, tiene que conectar, que está, valga la redundancia, conectado a la fuente, que es el Mesías, que es Dios, y por lo tanto, conectado a esa fuente, usted debe de atravesar sus procesos para, para tener brotes, para tener fruto, para tener acciones que evidencien el Dios que lo ha llamado. De eso se trata. Espero que esto le colabore y cierro diciendo, al final del día, la evidencia se dará por lo que hacemos y no por lo que creemos. Recuerde esto, el creyente en Jesús es uno que se le puede identificar por lo que hace y no por lo que cree. Un abrazo, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.